Bueno, hoy en este video quiero hablar sobre algo que, que me encanta de la casa, que es el lugar donde podemos ver un montón de cosas que estamos intentando, donde podemos mover, trascender, cambiar, transformar cosas que en nuestro interior estamos intentando, o en nuestras relaciones o en nuestro trabajo o en cualquier área de nuestra vida, pero que se nos hace muy difícil porque son cosas que no tienen una forma. O sea, la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, no tienen una forma, digamos, es algo abstracto. Sin embargo, nuestra casa es un lugar totalmente material donde explorar, donde poder ver ahí como el lugar más cercano todo lo que en otras áreas de nuestra vida no podemos porque son invisibles. Y sobre todo, y lo más importante, que ahí es donde parte todo, es podemos conocernos a nosotras mismas. Podemos mover piezas de nosotras, cambiarnos a nosotros mismos, transformarnos a través de la vivencia con nuestra casa. Quizás todo esto parece difícil de entender, pero voy a traer un ejemplo en concreto. Eh, Nosotros hace 6 meses nos mudamos a una casa maravillosa como ya a las afueras de la ciudad, que está rodeada de árboles, pero que también el que esté rodeada de árboles hace que la parte del living sea muy oscura. En comparación, bueno, digamos que la casa tiende a ser oscura por esto mismo, pero luego hay un área de la lavandería y otra pieza que está al lado de esa lavandería que, que tiene mucha luz. Entonces, para mí siempre el living era ese lugar en el que yo sentía que como que me bajaba mi ánimo, me bajaba mi vibra, por así decirlo, porque afuera un montón de luz, un sol enorme, y luego cuando entraba al living era como wow, o sea, la oscuridad total. Y intenté enfrentar esa situación de muchas maneras. Lo intenté todo, o sea, que traer este cuadro, que traer esta planta, que armar este espacio acá, que luego lo otro, que esto, que... O sea, si hay alguien obsesionada con encontrar que el living tuviese luz, era yo. Sin embargo, habían cosas que, claro, iban ajustando, pero siempre llegaba un punto en el que era como... volvía a ser oscuro, o sea, volvía yo a sentir que no era el lugar que a mí me gustaría. Y estaba la lavandería que me hablaba, de este lugar, me hablaba y me decía, ven aquí, habítame. Iba, lo habitaba, pero como yo ya quería saber en qué iba a terminar esa idea, no llegaba hasta ahí. Y ese lugar se convertía como en una especie de logia donde dejábamos ahí las cosas, y llegábamos de hacer la compra, dejábamos las bolsas ahí, el coche de mi hijo más pequeño, como que todo lo que no queríamos tener como en el living, cocina, piezas, se quedaba ahí. Y cumplía su función. Pero me llamaba ese lugar. Eh, Hasta que un día me compré un escritorio de segunda mano hermoso. Y cuando lo traje a la casa, mi idea era ponerlo en el living. Porque yo estaba como, no, tengo que habitar más el living para que me guste, para que tenga más luz y todo eso. Resulta que lo dejé en la lavandería y me di cuenta que me encantaba ahí, porque justo hay una ventana en la que llegaba mucha luz.
Eh, y bueno, empecé a habitar ese lugar. Un día llevé un silloncito, empecé a llevar mis materiales de artesanías ahí, de costura, de tejido. Pero cuando volví al living estaba esa sensación en mi cuerpo como de, ay, este lugar es oscuro y no me gusta y no sé qué. Y algo me decía, si te vas a ese lugar, aquí voy a cómo podemos conocernos a nosotros mismos y transformarnos a través de nuestra casa. Había una parte, una voz en mi mente que me decía, no, si tú te vas allá vas a abandonar este lugar y si no estás ahí, menos vas a saber cómo hacer que te guste porque no vas a estar ahí. Como esto típico de si yo no estoy ahí forzando las cosas o controlando esta situación, no va a suceder. Algo que a mí me pasa mucho en mi vida y que a pesar de saberlo, nunca lograba como poder verlo bien para cambiarlo o encontrar la forma que me sirviera de cambiar eso. Y había otra parte que era como, que era más pequeñita, así, que me decía como, pero da igual, o sea, si tú quieres estar en ese lugar, habítalo, hazlo ahí lo que quieras. Empecé a crear ahí, porque se hizo mi escritorio creativo, luego llevé un sillón donde me sentaba y disfrutaba porque había mucha luz, doblaba la ropa ahí, luego me dio la idea de llevar un mueble que tenía en el living, lo llevé para allá donde ponía mis telas y a pesar de tenerlo aquí siempre, nunca me funcionaba usar ese mueble. Y yo siempre esforzándome a que tengo que hacerlo, a que lo moví por todo el living y nunca logré. Y lo llevé a un lugar de la lavandería donde quedó en un rincón precioso, donde puse una planta encima, porque yo tenía un montón de plantas en el living que eh, no estaban lo suficientemente saludables porque no les llegaba luz. La única que sobrevivió fue esta, que es la lengua de vaca o lengua de suegra. Porque esta es súper resistente, o sea, puede tolerar o mucho sol o poco sol o mucha agua o poca agua. Sin embargo, las que necesitaban luz no estaban bien. Entonces, ahora la planta ahí está muy feliz porque le llega mucha luz. Entonces, en eso que moví ese mueble y otro sillón, y es que que por fin me entregué a atravesar esa voz que me decía, no, no lo hagas porque primero tienes que resolver esto para luego ir a hacer eso que quieras ahí. Trampa mental. Y lo habito, estoy ahí feliz como varios días y un día vengo al living caminando para ir a la pieza y me doy cuenta de que el haber sacado tres muebles saqué, pero sin pensar en que iba a hacer eso para que el living fuera de cierta forma, sino que porque me los llevé para allá, porque allá me di cuenta que funcionaban mejor. Me di cuenta que el hecho de tener muebles en un lugar oscuro y donde las paredes son, sí se ve, pero son, ya se ve más, son blancas con un naranjo abajo muy bonito, no hacía que eso se viera. Entonces, el mueble oscuro, a pesar de ser una madera hermosa, apagaba más el lugar. Y ahí fue como, guau. Me di cuenta que quería habitar el living desde otro lugar, con sillones más en el piso, eh, mantas, alfombras, canastos en el piso, más que muebles o tratar de que todo lo que yo quería hacer estuviese en este lugar para que me gustara. Y resulta que ahí cambió todo, porque las paredes le empezaron a dar más luz. Empecé a habitar las paredes del otro lugar, colgué una plantita un día, un dibujo que había hecho. Y el hecho de... Saqué de los muebles todos los materiales de mis hijos también, de manualidad, de los libros, y empezaron a usarlo más al estar, que están ahí en cajas en el piso. Entonces, todo eso lo pude ver porque me fui a hacer algo que yo quería hacer. Entonces ahí, a través de todo ese movimiento en la casa, pensé en una frase que es,
no puedes, algo así como, no puedes resolver un problema desde el mismo lugar en el que fue creado. Yo creía que tenía que seguir insistiendo aquí, buscando la forma para que este lugar fuera algo, cuando fue justamente irme a algo que me estaba así llamando en ese momento y dejar de pensar en, es que si me voy, no voy a saber qué va a pasar, eh, no me va a terminar gustando porque no lo estoy habitando, porque no estoy poniendo mi energía ahí, y también la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ese lugar si yo me voy. Resulta que pasó lo que estaba buscando por mucho tiempo, por meses, pero sin buscarlo. Entonces ahí pensé, y aquí voy a la conexión con el interior. ¿Cuántas veces intento resolver cosas desde el mismo lugar de atrapamiento, de bucle? Entonces, si salimos de eso, soltamos el control de eso en ese momento y ponemos nuestra energía en lo que sí nos está llamando y soltamos la incertidumbre de no sé qué va a pasar con esto ahora, no sé cómo se va a resolver, pero fluye. Y ahí les digo, esto que acaba de pasar en mi casa está íntimamente relacionado a cómo yo vivo la vida, a cómo yo enfrento los desafíos en mi vida, a cómo yo hago que las cosas fluyan o no fluyan. Entonces, ahí es cuando yo digo, la casa tiene el potencial de ser nuestro lugar más nuestro, más íntimo, para experimentar todas las cosas que intentamos de otras formas, pero no podemos. Entonces, todo lo que en nuestra casa pasa o no pasa, o queremos que pase o queremos que no pase, está íntimamente relacionado a nuestra conexión interior. Entonces, cuando a veces no nos basta con adentrarnos en nosotros como en este mundo invisible que no vemos, está nuestra casa que podemos tocar, que podemos mover, que podemos cambiar. Entonces ahí eh, yo me di cuenta que desbloqueando cosas en lo material podía desbloquear cosas en lo invisible. Y así en cualquier área de nuestras vidas. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Si hay alguien que esto le súper interesa y le llama la atención, yo feliz de leerlos, de leerlas. Y si les gusta, me encantaría seguir hablando de esto porque la verdad que es un tema que por años me ha... Miren, esta vasija es tan bonita. Encontré en una tienda de segunda mano, que es como una cerámica muy rústica, tiene como estos como poros de la cerámica cuando era como muy, ay, ¿cómo es la palabra? No es arcaica, tampoco nativa, como muy, bueno, no recuerdo la palabra, pero cuando está así como aún en bruto. Y yo le puse esta florcita. Un montón de cosas que me encantaría hablar de la casa y de la conexión de la casa con nosotros mismos. Y eso, si te ha gustado y te gustaría saber más, yo feliz de saberlo. Lo dejo hasta aquí y un beso.